Amén. Pues antes de que darle lugar a mi hermana, hermanos, si tiene alguna necesidad, alguna petición de oración, escríbanla, ya saben, al final oramos por esas necesidades y abra su corazón para recibir de parte del Señor. Adelante, hermano. Bueno, mis hermanos, que el Señor le bendiga una vez más y vamos a abrir la palabra del Señor allá en Segunda de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 18. La palabra, honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así: antes creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y por la eternidad. Amén. Le hemos nombrado a este tema crecimiento espiritual. Pues hay dos puntos del cual aquí habla el apóstol Pedro, y él dice: crecer en la gracia y en el conocimiento. En esta mañana vamos a ver la importancia que es de crecer en la gracia y de crecer en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya no en el conocimiento y la sabiduría del hombre, sino en el crecimiento espiritual. Así que pues ese es el tema de esta mañana, crecimiento espiritual. Como bien sabemos, usaré dos ejemplos en lo cual podamos distinguir o ponernos a pensar un poco. Cuando un bebé nace, no se le puede dar comida sólida. Entonces nosotros las madres que sabemos que cuando un bebé recién nacido solo puede tomar la leche de la mamá, o ya sea la leche que nos dan y que se le puede dar, que es leche en polvo o en fórmula, ¿verdad? Cuando el niño ya tiene unos 5 o 6 meses, entonces a ese bebé pues se le empieza a dar comida sólida, y no se le puede dar un pedazo de pollo, un pedazo de carne o algo que esté duro, fuerte, sino que se le empieza a dar como esas comidas que uno tiene que hacer en la licuadora, o que a veces ya venden hechas y las compramos para darles. Son los primeros alimentos que los bebés comen teniendo 5 o 6 meses de edad. Entonces, cuando el niño ya va creciendo, teniendo dientes, entonces conforme él va creciendo, así se le va dando diferentes tipos de comida. Y otro ejemplo que quiero usar también es el ejemplo de una semilla. Cuando se planta la semilla, al plantar, la plantamos en esa semilla y la plantamos en tierra. A la hora de que la semilla germina y va a salir, obviamente tiene que exponerse, tiene que ella misma forzarse, trabajar para poder salir, de ese cascarón, de esa cobertura o esa cáscara que lo cubre, porque es una semilla que sembramos. Si sembramos una semilla de un mango, obviamente la semilla tiene que abrirse para que la planta crezca, y después de que hace ese esfuerzo de crecer, la planta crece, y obviamente pues el agricultor o el dueño de esa planta pues le tiene que dar mantenimiento. Uso estos dos ejemplos para que podamos ver de una manera natural acerca del tema que les voy a traer en esta mañana. Después de que la planta crezca, obviamente pues hay que fertilizarla, hay que abonarla, hay que echarle agua, hay que regar, muchas cosas que lleva para que la planta llegue a una estatura perfecta, una estatura donde pues ya puede dar frutos. Pues en los caminos del Señor podemos usar estos dos ejemplos casi similares, lo podemos aplicar en nuestras vidas. Como todo cristiano, debemos de tener evidencia de la gracia de Dios en nuestras vidas. Todo cristiano tiene que tener evidencia en la gracia en su vida. No nos podemos seguir conduciendo como estamos acostumbrados a conducirnos antes de venir a los caminos del Señor. Porque el poder de la salvación que adquirimos al aceptar a Cristo, al compromiso que adquiriremos cuando aceptamos,
al Señor, ese poder tiene que ser transformador en nuestra vida, porque ese poder transformador es lo que nos da la gracia cuando nosotros venimos al Señor, porque la palabra de Dios dice que la salvación la adquirimos por gracia. Dice que es una gracia inmerecida, pero el Señor en su infinita misericordia nos da esa gracia, nos salva del pecado, nos salva de la condenación eterna. Venimos a Él al conocimiento de su verdad, venimos a Él trayendo cosas que arrastramos en el mundo, de lo cual nos tenemos que ir despojando día tras día conforme vamos creciendo espiritualmente. En 2 de Corintios encontramos un versículo bíblico muy hermoso, muy bonito, que debe de ser aplicado en nuestra vida, y dice así, 2 de Corintios en el capítulo 5, verso 17, y dice: de modo, si alguno está en Cristo. Aquí no dice que si de modo de que ustedes que están en este mundo, viven en este mundo, dice que de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, pasaron, o sea, existieron, fueron en el pasado, pero más ahora en Cristo ya no lo son. He aquí, dice, todas son hechas nuevas. Entonces, cuando venimos a los caminos del Señor, su gracia, que la adquirimos a través de su salvación, porque dice que pues adquirimos una gracia que es un don inmerecido de parte de Dios, es un regalo de Dios que nosotros obtenemos, que Dios nos lo da, porque Él es el que nos amó primero, dice su palabra, que Él nos regala, y por esa gracia inmerecida es que nosotros, dice, he aquí todas las cosas vamos a ser hechas nuevas, o sea que ya no podemos venir y seguir haciendo las cosas que antes practicábamos, sino que vamos a ir haciendo cambios en nuestra vida. El propósito de Dios en nuestras vidas, de cada uno de nosotros que hemos sido llamados a su reino, que hemos sido llamados para su gloria, que hemos sido llamados para alabarle, para glorificarle, siendo nosotros inmerecedores de ese perdón, venimos a ser hijos de Dios. El propósito de Dios es que nosotros crezcamos, que no nos quedemos en una estatura pequeña, sino que cada día vamos a ir transformando ese viejo hombre, dice la palabra, que está viciado conforme a los deseos y las pasiones de la carne, dice la palabra. Nos tenemos que ir despojando día con día, día tras día, para poder ser esa nueva criatura que nos habla 2 de Corintios. Y haciendo esos cambios día tras día, vamos a ir alcanzando la semejanza a Cristo, porque eso es el deseo del Señor, que nosotros alcancemos una semejanza de su Hijo Jesucristo. Por eso dice el apóstol Pablo, dice que él no es que él tenía, que todo lo que él había conocido lo tenía como el conocimiento que él había adquirido en este mundo lo tenía como pérdida. Dice, mediante el conocimiento que adquirió en el Señor Jesucristo, dice, porque eso es ganancia para mí. Todo lo que yo perdí, todo lo que yo adquirí en el mundo, dice, como su doctorado, como todos los porque el apóstol Pablo no era un hombre corriente, era un hombre docto, un hombre lleno de sabiduría, pero de sabiduría en el hombre, porque conocía toda la ley, conocía todo el Pentateuco, todos los mandamientos de Moisés, todo él lo conocía. ¿Por qué? Porque él fue enseñado desde pequeño, él creció en medio de las enseñanzas de los rabinos. Entonces él tenía un conocimiento grande con respecto a lo que el mundo le podía enseñar.
lo que él podía aprender en este mundo. Pero todo eso él dice que cuando viene al Señor y tiene el encuentro con el Señor, y él dice, todo eso yo lo tengo como pérdida. Porque ahora el conocimiento que he adquirido por medio de nuestro Señor Jesucristo, eso es más grande todavía. Dice, entonces él compara como nada las cosas que adquirimos en este mundo, y él compara como algo grande que él adquirió cuando él fue llamado por Jesús. Y de igual manera nosotros tenemos que valorar esa gracia inmerecida, esa salvación, y ir creciendo cada día y obteniendo un crecimiento espiritual y llegar a la estatura perfecta que es nuestro Señor Jesucristo. Obviamente esa estatura perfecta la adquiriremos algún día cuando nosotros nos tendremos que despojar de esta carne, cuando nosotros saldremos de esta carne que está corrompida al pecado. Ese día nosotros vamos a adquirir la estatura de ese varón perfecto. Pero mientras nosotros vamos a estar en esta carne, se requiere de ir creciendo todos los días. Y tiene que haber en nuestras vidas evidencia de la gracia de Dios. No podemos ser los mismos, ni ser las mismas. Desde el momento en que uno viene a Cristo, uno tiene que tener evidencia de la gracia de Dios, de la gracia recibida de parte de Dios. No podemos ser los mismos. Tenemos que despojarnos de ese viejo hombre. Y en lo primero que tenemos que crecer es en un crecimiento en el amor. Porque la palabra dice de Dios que tenemos que dar de gracia de lo que de gracia hemos recibido. ¿Cuál es esa gracia? Es la salvación. Entonces, recibiendo esa gracia, esa salvación, tenemos que darla también a conocer. Y muchas veces eso es lo que es difícil a veces a nosotros como hijos de Dios, dar a conocer lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Muchas veces uno dice, no, pues es que ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar? Yo no he estudiado, yo no lo puedo hacer. Y lo que se nos olvida como seres humanos es que ya no somos nosotros el que vivimos, ¿sí? O sea, no es nosotros el que va a hablar, sino que es el Espíritu Santo a través de nuestras vidas. Porque desde el momento en que uno recibe esa gracia adquirida por Dios, el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, el Espíritu Santo está en nuestros corazones, y el Espíritu Santo es el que redarguye nuestra vida, el que va a hablar a través de nuestros labios, para poder llevar y dar de gracia lo que de nosotros hemos recibido de gracia también. El amor de Dios, dice en Primera de Tesalonicenses 3:12, dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. O sea que Él es el que nos amó primero. Nadie tiene amor más grande del cual nosotros podemos tomar el ejemplo de Jesucristo, que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Ese es el ejemplo perfecto de amor, dándolo Él todo. Entonces nosotros tenemos que crecer en amor para poder dar amor, para poder ver la necesidad de nuestro prójimo, para podernos compadecer de aquel que se está perdiendo y está yendo rumbo al infierno, para poder hablar a aquellos que muchas veces que por temor no lo hacemos. Pero si crecemos en el amor nos va a compungir, nos va a hacer doler, nos va a doler ver la necesidad de nuestro vecino, de nuestro amigo, de nuestros familiares que se están perdiendo y que van derechito a un camino de perdición. Entonces, el amor es muy importante en nuestras vidas, porque el amor, si tenemos el amor de Cristo en nosotros, vamos a tener la necesidad de ver la necesidad de nuestro hermano, así como lo hizo el samaritano. Y dejaremos de ser como el levita.
dejaremos de ser como el sacerdote, que pasó y vio tirado a su hermano y no hicieron nada. Aleluya. Pero más el samaritano se compadeció de él. Tuvo ese amor en su corazón de levantarlo, de curar sus heridas, de ponerlo sobre el, no sé qué llevaba, si era un burro, un camello, un asno, y lo puso sobre el animal que él llevaba, y dice que lo llevó al mesonero y le habló y le dijo, cuida de él, y si él, y dale todo lo que él necesita, provéele todo lo que él quiere, y si es que agarra de más de lo que yo te voy a dejar, no importa, de regreso yo te pago el resto. Eso fue lo que hizo el samaritano con su hermano, que lo vio ahí tirado, que lo vio ahí postrado, que lo vio que le habían quitado absolutamente todo, porque dice que le habían robado todo y lo habían golpeado. Entonces muchas veces, si nosotros tenemos el amor de Dios en nuestra vida, ese amor ardiente de Jesucristo en nuestros corazones, vamos a ver la necesidad de nuestro hermano y nos vamos a compadecer de él, para que él también pueda ser parte del reino de los cielos, para que ellos también pueden ser merecedores de esa salvación que solamente el Señor sabe dar, de esa gracia inmerecida que así como lo tuvimos nosotros, ellos también lo pueden obtener. Pero alguien les tiene que hablar, alguien tiene que conmover su corazón en amor para poder llevar a cabo esa labor. Así mismo, pues le dejo a mi hermana Cecilia para que pues agregue y añade algo más en el crecimiento, en el amor que tenemos que crecer en esa área de nuestra vida, en un crecimiento espiritual, pero en amor de Dios, en esa pasión en nuestros corazones por la necesidad de nuestro prójimo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, a todos los que están ahí conectados. Gracias por estar ahí. Compartan el video, hermanos, y los que ya lo hicieron, Dios les bendiga doblemente. Quiero irme al principio de donde la hermana comenzó. Comenzó con dos ejemplos, ¿verdad? Una planta y un bebé. Obviamente el bebé nunca se queda bebé siempre. Sí. El bebé va creciendo. Cuando es bebé requiere ciertos cuidados una vez que ese bebé va creciendo, porque el tema es crecimiento espiritual. Una vez que ese bebé va creciendo, va adoptando habilidades. De primero pues necesita el cuidado de la madre, la protección de la madre. Una vez que el niño empieza a caminar, empieza a correr, empieza a comer solito, o sea, tiene que haber un crecimiento en nuestra vida espiritual como hijos de Dios, hermanos. No podemos tener 20 años de cristianos y seguir siendo la misma persona que éramos cuando recién conocimos al Señor. No solamente tiene que verse ese crecimiento, ese cambio, esa independencia, porque a veces las personas como que se tiende a que siempre están necesitando la visita de alguien, la motivación de alguien. Si no me saludan ya eso los desanima, los derriba porque se sienten desanimados, desalentados, nadie me ama. Tiene que haber un crecimiento, tiene que haber una solidez, tiene que haber algo que evidencie, como bien decía la hermana, ese crecimiento en el Señor, hermanos. A veces en la iglesia en ocasiones que se ha predicado, se nos ha puesto la ilustración. Imagínese un señor de 40 años con un pañal y un chupón en la boca, y nos da risa, porque pues uno no tiene lógica, pero lamentablemente en lo espiritual, muchas veces así vamos caminando, hermanos, como bebés espirituales, haciendo pucheros, haciendo pataletas por una y otra cosa, cuando deberíamos ya de ser maestros, enseñando, instruyendo a otros, siendo ejemplo y siendo de bendición a aquellas personas que apenas están por conocer o apenas están en ese estado de bebé que empiezan en el caminar del Señor, hermanos. No podemos ser las mismas personas de siempre. Entonces debe haber un crecimiento. Ahí donde la hermana leyó en segunda de Pedro, dice
que crezcamos en la gracia y en el conocimiento. Dos cosas que el Señor nos llama a crecer. La gracia representa el respaldo de Dios en nuestras vidas. Que haya que cuando uno se exprese se sienta la presencia de Dios, que cuando uno va y pone una mano sobre una persona, el Espíritu Santo fluya, que haya la gracia de Dios en aquella persona. Puede ser que no seamos muy elocuentes, pero que esa palabra penetre el corazón de las personas, que se sienta la gracia, el respaldo de Dios. Cuando se expone la palabra, cuando hablamos a la gente, cuando encontramos a alguien, le testificamos y a lo mejor no sabemos mucha Biblia, pero le decimos, ¿sabe qué? A mí Cristo transformó mi vida y sé que Cristo puede hacer algo en la suya. No le transmitió tanto conocimiento de Biblia, pero le está transmitiendo la gracia de Dios en su vida. Y aquella persona dice, yo tengo hambre de Dios, yo quiero conocer esto. Que crezcamos en la gracia, y esa gracia se adquiere en una búsqueda individual con el Señor. Y lo segundo que dice ahí, que crezcamos en el conocimiento, que no nos conformemos solamente a ser cristianos congregacionales, que solamente abrimos la Biblia cuando llegamos a la iglesia, pero una vez que ya estamos en casa, pues la Biblia, ¿quién sabe? Que nos cultivemos, hermanos, en el conocimiento del Señor, que crezcamos en ese conocimiento de la palabra para entender quién es Dios, qué quiere con nosotros, cuáles son sus propósitos, cuáles son sus promesas, cuáles son sus planes, qué es lo que Dios ha hecho en la vida de los siervos de Dios, cómo Dios peleó y cómo Dios puede pelear por mí. ¿Por qué? Porque eso va a fortalecer mi fe y mi confianza en Dios. Tener un conocimiento vasto de la palabra, no para presumir, sino para mi propia edificación, para mi propia fortaleza espiritual. Es necesario que tengamos ese conocimiento, hermanos, de la palabra del Señor. Nos es menester instruirnos, crecer en esta palabra. Cuando uno conoce, le voy a poner este ejemplo. Si uno va al trabajo y siempre nos toca que nos encontramos a una persona, nos la encontramos ya sea en la salida o en la entrada y decimos, oh, yo conozco a esa persona, porque la está viendo siempre. Pero cuando usted interactúa con esa persona, cuando usted tiene una conversación con esa persona, usted ya tiene más conocimiento de esa persona y puede decir, oh, vive en tal parte, es de tal lugar, tiene familia, son sus hijos, y tiene un conocimiento vasto. Puede tener esa conversación más amena, más plena, más completa, e incluso puede uno establecer una muy bonita amistad cuando uno comienza a interactuar y a conocer. Podemos tener un concepto equivocado de la persona que vemos solamente la entrada y la pasada, y si vemos que tiene cara de tirador, pues prejuzgamos y decimos, es una persona enojona, sin conocimiento, porque solamente le vemos su cara de mal carácter, como dice el pastor, de limón exprimido, y ya prejuzgamos. A veces así prejuzgamos al Señor, hermanos, que Dios es un Dios que castiga, que Dios es un Dios que nos impone reglas y solamente reglas, y por eso no queremos caminar, porque tenemos un concepto equivocado. Pero cuando usted comienza a alimentarse y a ver la gracia y la misericordia de Dios, hermanos, entendemos que si las reglas que el Señor nos pone en su palabra son reglas para nuestro propio beneficio, para nuestra propia permanencia en esta tierra, pero en bendición, hermanos. Así que es necesario crecer en esas dos áreas, el crecimiento espiritual y el crecimiento de esta palabra. Y una vez que tenemos esa base, hermanos, pues van a venir los siguientes puntos que nuestra hermana está aquí compartiendo con nosotros. Pero es menester que nos esforcemos y que tratemos de crecer. Le leo 1 Corintios 6:11, dice, y esto erais
algunos. Y el versículo a los anteriores nos marca un sinnúmero de malas actitudes que practicábamos muchos de nosotros. Dice, y esto erais algunos. Mas ahora ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. De hecho, ya nos justificó a través de Cristo, ya nos lavó con su sangre preciosa. Pero la santificación es un proceso que se tiene que dar en nosotros. Amén. Y eso es de acuerdo a nosotros, vayamos creciendo. Que soltemos el pañal y el chupón y empecemos a agarrar la papilla con la cuchara, hermanos. Y vayamos creciendo en el Señor para ser personas sólidas y ir en ese crecimiento hasta llegar a la medida de nuestro Señor Jesucristo, que ya nuestra hermana lo mencionó cuándo lo vamos a lograr, pero no podemos caminar como bebés espirituales, hermanos. Hermana Rubí. No, sí, hermana, ese es un buen ejemplo de usar pues de un bebé, porque pues las mamás conocemos a los bebés que cuando no dejamos que ellos intentan hacer también algo, a veces uno, no, porque no va a poder o lo voy a mantener yo, y siempre sí, el bebé ya va creciendo, pasa de ser un bebé a un niño, y a veces uno así quiere seguirlo teniendo, y estamos haciendo un daño a los bebés, a no saber ellos hacer las cosas, les impedimos eso, pero no así es espiritualmente, porque si dejamos al bebé que intente agarrar la cuchara para comer, que intente dar el paso, o que intente agatear, y ese bebé se va a ir desenvolviendo, y bueno, uno está así ahora en lo espiritual, que debemos de dar también la oportunidad a las personas, porque entonces las personas se acomodan, nos acomodamos, nos quedamos ahí y decimos, no, pues yo no lo puedo hacer, o si él lo puede hacer, yo no, y ya es una costumbre que llevamos de que llegamos nos limitamos a nosotros mismos. Nos limitamos y no hacemos las cosas que podemos hacer, porque Dios nos da el entendimiento, la sabiduría, pero nosotros tenemos que dar ese paso para atrevernos, para crecer espiritualmente, para nosotros lograr también alcanzar los propósitos que Dios tiene para nuestra vida, que Dios ha puesto en nuestra vida. Nosotros podemos hacerlo, pero no debemos de conformarnos en quedarnos ahí sentados, esperar a que nos lleguen a dar la comida, esperar a que nos lleguen a dar de tomar. No, nosotros también debemos de levantarnos y dar a conocer la palabra de Dios, dar a conocer la palabra a quien lo necesita. Nosotros tenemos eso. Dios, si nos conectamos con el Espíritu Santo y con Dios, nosotros podemos hacer eso y muchas cosas más. Es Dios en nosotros. No limitarnos, no hacernos sentir que yo no puedo, mejor tal hermana o tal hermano. No, nosotros podemos, porque Dios está con nosotros, lo podemos realizar, podemos dar esos pasos, levantarnos, ya dejar de gatear, ya como dice la hermana Ceci, dejar de usar el chupón, el biberón, y ya empezar a usar la cuchara para comer. Entonces, sí, eso es un buen ejemplo, y yo pienso que pues de nosotros depende que crezcamos espiritualmente, que nosotros demos ese paso, esa iniciativa para crecer espiritualmente, y de lo demás el Espíritu de Dios es el que obra en nuestra vida. Y algo solamente que quiero agregar en lo que decía la hermana mientras daba la ilustración del bebé, de dejarlo caminar. El bebé cuando empieza a dar sus primeros pasos se cae, pero no porque se cae quiere decir que no va a poder. Así que, hermano, si usted ha intentado hacer algo y ha fallado o se ha equivocado, no se quede ahí, levántese y siga adelante, porque no es en nuestra fuerza, sino en la fortaleza que viene de Dios. Así que nos caímos, pero nos levantamos, porque no estamos solos, y su palabra nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y Él es el que está ahí para ayudarnos, para que vayamos avanzando y creciendo, y no nos limitemos a nosotros mismos. A veces ese es otro punto, de que ¿por qué no crecemos? Porque nos da miedo dar el paso. A veces porque nos sentimos cómodos, y a veces porque la falta de confianza en nosotros mismos nos hace limitarnos, pero a todos Dios nos quiere usar y a todos nos dio un llamado específico. Así que tenemos que ir creciendo con esta base fundamental
para entonces dar esos frutos que el Señor quiere que vayamos dando. Y ya nuestra hermana mencionó el primero, que es el amor. Punto número 1, y le doy el lugar al siguiente punto a mi hermana para que continúe. Amén. Pues saludamos a todos los hermanos que están ahí conectados, que son varios hermanos, que el Señor les bendiga. Dios bendiga a nuestra hermana Gaby, nuestra hermana Ingrid López, nuestra hermana Mirta Coronado, a mi cuñada Rosa Guerrero, que está allá en Texas, está escuchando. Dios te bendiga, Rosita. A mi hermana Laura Serrano, mi cuñada Miriam Gómez, que nos escucha desde Guatemala. A mi hermana Lupita, que el Señor le bendiga. Y a mi hermana María Nevares. A todas sus compañeras de trabajo, hermanas, hermana Angélica, hermana Silvia, y me falta una. Se me fue el nombre, hermano. A todas. A todas, Dios me les bendiga. Amén. A nuestra hermana Vanesita Matías, a nuestra hermana Melanie Ramírez de Paz, nuestra hermana Laura Serrano, no sé, ya mencioné, nuestra hermana Edith Orozco, y nuestro hermano Jesús Mercado Sánchez. Amén. Bendiciones, mi hermano hasta Puerto Rico. Dios le bendiga grandemente. Bendiciones a todos. También a nuestra hermana Vanessa y nuestra hermana María Hernández Angulo. Y por ahí también Dios le bendiga, otros amigos o hermanos, primos, conocidos que están ahí conectados. Que el Señor les bendiga. Raúl y Vanessa Valverde, Dios les bendiga, hermanos, grandemente. Así que si están ahí conectados y no mencionan sus nombres, pongan ahí un hola para que podamos ver. Amén, amén, amén. Un amén. Un abrazo, hermanos, Dios les bendiga a todos. Gracias por estar ahí. Amén, gloria a Dios. Pues otra evidencia de la gracia de Dios que debe de haber en nuestra vida, en la cual nosotros tenemos que crecer, es la fe. Amén. Tenemos que crecer en fe. Como niño recién nacido debemos de desear, dice la palabra, la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcamos. Dice, la leche no adulterada, o sea que tenemos que desear esa leche no adulterada. ¿Cuál es esa leche no adulterada? Es la palabra del Señor. Porque solo, como decía la hermana Cecilia, si la cargamos solamente cuando vayamos al servicio o por X razón la agarramos y después la ponemos allí y luego el resto de la semana no la tocamos, y peor si solamente vamos los domingos, imagínense qué pasa los 6 días. Ahí está la palabra del Señor empolvándose y llenándose de polvo, y luego la volvemos a agarrar el siguiente domingo, pues obviamente no vamos a conocer las promesas de Dios. Obviamente no vamos a crecer en fe, porque para crecer en fe tenemos que creerle al Señor cosas que realmente, aunque nuestros ojos no ven, pero tenemos que creerlos. ¿Por qué? Porque su palabra dice así. Su palabra dice que el día que yo muera, yo resucitaré en un cuerpo glorificado. Yo tengo que creer por fe que eso será así. Su palabra dice en 2 de Tesalonicenses que Él viene por su iglesia y que unos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, y los que han muerto van a resucitar. Yo debo de creer en fe que esa promesa que está escrito en su palabra va a acontecer en un día, yo no sé cuándo, quizá mañana, quizá la otra semana, quizá pueden pasar años, pero yo por fe voy a seguir creyendo que ese acontecimiento un día se va a dar. Y si yo muriera, pues mucho mejor, porque voy a ser una de las primeras en resucitar. Así que la fe es la que nos va a mantener agarrados de la mano del Señor. Cuando yo voy a estar en problemas y yo voy a estar en dificultades, pasando por ese valle de sombra y de muerte, pasando por angustias, pasando por tribulaciones, entonces la fe me va a traer, tomando la palabra del Señor, leyendo su palabra, va a venir a mi mente que la palabra del Señor dice: no temas porque yo estoy contigo. La palabra del Señor me va a hacer recordar el Espíritu Santo en mi mente, si yo la leo, que en su palabra están muchas promesas escritas. No estás solo, esfuérzate. Yo voy delante de ti como poderoso gigante.
peleando por ti, derrotando a tus enemigos. Su palabra me va a enseñar que Él le dio la victoria a todos aquellos que Él levantó. Él le dio la victoria a Moisés, Él le dio la victoria a Abraham, Él le dio la victoria a Josué, Él le dio la victoria a José cuando sus hermanos lo vendieron. O sea, en la palabra del Señor debe de descansar todo para que nosotros podamos crecer en fe, porque por medio de su palabra vamos a conocer a ese Dios. Por medio de su palabra vamos a acercarnos y vamos a saber qué es el deseo de Dios para nuestras vidas, qué promesas tiene el Señor para nuestras vidas y qué es lo que nosotros también tenemos que ser como hijos, como partes de ese reino de los cielos. Así que nuestra fe tiene que ir creciendo de menos a más. No puede quedarse allí, que como cuando nosotros empezamos nuestro caminar. Cada día que va transcurriendo, cada paso que vamos dando, cada lucha que vamos teniendo en nuestra vida, debemos de crecer en fe, porque en la lucha, en la medida que nosotros somos probados, así nuestra fe va a ir aumentando. Muchas veces no queremos pasar por pruebas, por situaciones, por dificultades, porque nos enfocamos en el problema y miramos a ese problema grande y no miramos a Dios atrás de ese problema que es muchísimo más grande que ese problema que tenemos ahí enfrente de nosotros. Entonces nos enfocamos en el problema y nos quedamos postrados y decimos, no, pero es que me está pasando esto, me está sucediendo lo otro, ¿por qué? Pero ¿por qué a mí? Entonces, en vez de decir, Señor, yo sé que tú estás conmigo, yo no voy a ver ese problema, porque si me enfoco en ese problema, me va a pasar lo de Pedro. Cuando se enfocó y puso su mirada en las aguas, se hundió. Entonces nuestra mirada tiene que estar en Jesucristo, porque Él es muchísimo más grande que el problema que yo estoy pasando, que la situación que yo estoy pasando, que la enfermedad que estoy pasando, que los problemas que tengo con mis hijos. Él es mucho más grande que ese problema. Y aún hay cosas, hay problemas en los cuales no está en nuestras manos resolverlas, dejarlos en la mano del Señor, que Él tiene el control y Él las va a resolver. Hay cosas que no van a ser resueltas, porque hay cosas que van a quedar ahí para nuestro crecimiento espiritual, para que podamos crecer en amor y poder ver la necesidad de los demás. Porque si yo no paso, vamos a suponer que yo no he pasado todas las situaciones de COVID que yo he pasado, que he sido librada 3 veces, yo no voy a poder entender a aquella hermana, aquel hermano, aquel primo, aquel amigo que está pasando esa situación, porque no lo he vivido, ¿verdad? Entonces, a veces es necesario pasar todas esas situaciones para poder entender a los demás, para poder comprender, okay, el hermano está padeciendo esto, la hermana está padeciendo eso, voy a hacer de su necesidad, la voy a hacer mía y la llevaré en oración. Entonces, y eso nos va a mantener ocupados, en vez de tener una mente vacía, en vez de tener una mente... porque una mente vacía nos lleva a pensar cosas negativas, y no solo negativas, sino que también cosas que no conviene traer en nuestra mente. Por eso el apóstol Pablo dice, cuiden su mente, piensen en las cosas buenas, en lo bueno, en lo justo, en lo que es verdad, dice el apóstol Pablo. Y en eso tenemos que pensar, porque si nosotros llenamos de la palabra, de las cosas positivas, de lo que Dios nos tiene, nos ofrece, nos promete y nos ha prometido que alcanzaremos, ya sea que promesas que alcanzamos estando en este cuerpo, como también promesas espirituales, y el apóstol Pablo nos dice, y va mucho más allá, y él dice, hay muchos más misterios que lo cual para el hombre no ha sido revelado por nuestra condición pecaminosa, pero el día que salgamos de este cuerpo, esos misterios van a ser revelados para nuestras vidas. Entonces hay tanto por qué luchar, por qué crecer en amor, hay tanto por qué crecer en fe y seguir confiando en ese Dios todopoderoso que ha estado con aquellos hombres que están escritos en su palabra. Pero yo no voy a saber, yo no voy a conocer si yo no leo la palabra del Señor. Así que mis hermanos, hay que crecer en fe. Los animo que
en el amor del Señor, que crezcamos en el amor de Dios, que crezcamos en fe y no poner la mirada en los problemas, no poner la mirada en las situaciones que vivimos o que estamos pasando, sino que poner la mirada en Dios, que es lo que nos va a mantener fuertes en este caminar. En este caminar vamos a encontrar muchas pruebas, muchas luchas, pero dice que el que persevera hasta el fin, él va a alcanzar. Y que dice que también que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Cuando dice, yo antes no podía entender esa palabra que decía solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Entonces, pero el Señor pues trae a mi mente, bueno, digo, bueno, si solo los valientes, eso quiere decir que Mónica, que pues es valiente, pues ¿qué es un valiente? Es un hombre fuerte. Pues yo me veo así, grandota, ¿verdad? En lo espiritual, ¿verdad? Hablando, y con mis, como dicen los niños, con mis big muscles, con mis músculos, ahí, ¿verdad? Peleando esa batalla, porque probablemente nosotros en nuestros ojos naturales no podemos ver, pero en lo espiritual se libra una batalla por mi alma, por el alma de la hermana Rubí, por el alma de mi hermana Cecilia, por el alma de mis hijos, por el alma de mi esposo, por el alma de los que están a nuestros alrededores. Y esa lucha es constante todos los días, horas tras horas, minutos tras minutos. Es por eso es menester crecer en fe, para poder ver ese Dios que no lo podemos ver con nuestros ojos naturales, carnales, pero sí lo podemos ver con nuestros ojos espirituales a través de su palabra. Amén, aleluya. Adelante, mi hermano. Amén, hermanos. Pues el siguiente punto que mi hermano está compartiendo, ¿verdad?, es crecer en fe. La palabra del Señor nos dice claramente, hermanos, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces esa es la base fundamental para que nuestra fe crezca, el conocimiento de esta palabra. ¿Por qué es importante tener el conocimiento de esta palabra? Por muchas razones, hermanos, pero le voy a mencionar una solamente por causa del tiempo que se nos va. Empezamos muchos creyentes a caminar en el Señor. Mire, la palabra nos dice, en el Antiguo Testamento nos dice que su pueblo pereció por falta de conocimiento. Así que muchos mueren espiritualmente por falta de el conocimiento de la palabra. Y ese conocimiento es el comienzo de la fe en el corazón de la persona. Entonces es necesario, hermanos, crecer en la fe, tener el conocimiento de la palabra, porque la fe comienza ahí por el oír la palabra, y es menester que tengamos este conocimiento. ¿Por qué? Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 14. Dice, para que ya no seas niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esa es una razón fundamental y principal por la cual tenemos que crecer en la fe, hermanos, para no ser engañados, para no ser llevados por cualquier viento de doctrina. Hay enseñanzas, hermanos, muy torcidas que a veces desvían el caminar del creyente, y Jesucristo nos advirtió. Jesucristo mismo en San Mateo nos dice que mirad que nadie os engañe, porque en los postreros tiempos se levantarán falsos cristos con enseñanzas torcidas, erróneas, para alejar a las personas del camino del Señor. Amén. Si algo es batallado, luchado, es que el creyente permanezca en el camino correcto. Entonces, si no tenemos el conocimiento de la palabra, si nuestra fe no está fundamentada en esta palabra, hermanos, vamos a ser engañados, vamos a ser movidos por cualquier viento de doctrina, y nuestra fe nuestra falta de conocimiento va a hacer que nuestra fe sea una fe débil, y cualquier soplido nos va a tumbar espiritualmente, y vamos a venir a hacer lo que hizo el pueblo, perecer por falta de conocimiento. Entonces, una razón fundamental por la cual debemos de crecer en lo espiritual, o en la fe, perdón, para mantenernos firmes y sólidos. Una vez que dimos ese primer paso de empezar a nutrirnos y crecer
en la fe a través de la palabra, porque esta palabra nos va a fortalecer la fe, nos va a hacer crecer en nuestra fe. Entonces vamos a tener la solidez necesaria para que entonces aguantemos los procesos difíciles que vengan a nuestra vida, que son necesarios, porque es menester que seamos procesados, porque Dios quiere irnos dando la figura de un hijo de Dios. ¿Y cómo nos va a dar esa figura? A través de las pruebas, de las adversidades, de las luchas. Y entonces no vamos a aguantar ese proceso si no tenemos la solidez de la fe, hermanos. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, honra y gloria cuando sea manifestado Jesucristo. Aguantar, hermanos, el proceso, aguantar el fuego, aguantar la tribulación, la angustia, como usted le quiera llamar, porque a veces solamente es una prueba pequeña, pero como dicen por ahí, nos ahogamos en un vaso de agua porque no tenemos la solidez en cuanto a la fe. El proceso es necesario, va a llegar a nuestra vida, pero en medio del proceso, como mencionaba mi hermana Mónica, Dios estará con nosotros. Acuérdese que cuando mandaron a echar ahí a Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego ardiendo, los echaron. Dios lo permitió porque era parte del proceso que ellos iban a pasar en sus vidas. Yo no sé cuál es el proceso que usted va a pasar, y quizás va a ser metido en el fuego, pero ahí en ese fuego no estará usted solo. Ahí en ese fuego Dios estará con usted para socorrerlo, para fortalecerlo, para sustentarlo en medio del fuego, de la angustia, de la necesidad que usted se encuentre. Cuando esos hombres fueron echados al fuego y el rey que había mandado echar el fuego, que se quedó mirando, yo me imagino que ese horno tenía alguna ventana donde se podía percibir lo que había adentro desde afuera, porque dice, espérate, ¿qué no echaron 3 hombres? Y yo veo 4 y los echaron amarrados y los veo sueltos, y el cuarto tiene la semejanza del Hijo de los dioses. Oiga, porque Dios no nos va a dejar solos en medio del fuego. Amén. Pero es necesario que nuestra fe sea sometida a prueba. Amén. Y vamos a tener esa solidez cuando tenemos primero el fundamento, el crecimiento de esta palabra, porque así, Señor, socorriste a Sadrach y a Sadrach, Mesach y Abednego, no los dejaste. Yo siento que estoy en el fuego, Padre, pero así como estuviste con ellos, Señor, que yo pueda sentir tu presencia, que estás conmigo aquí en medio de este fuego, Señor, que me siento atada. A veces las aflicciones nos hacen sentir como que nos roban el deseo de alabar a Dios. Nos sentimos atados. Pero hermanos, ahí el Señor rompe nuestras cadenas y nos da la fortaleza para caminar en medio del fuego y salir victoriosos. Y entonces el nombre del Señor sea exaltado y glorificado por lo que va haciendo en nosotros. Porque ese es el proceso del creyente, hermanos. Por eso es que es importante que nuestra fe sea una fe firme y sólida. Adelante, hermana Rubí. Sí, hermana, la fe es muy importante en nuestra vida espiritual, y es lo que muchos a veces perdemos, la fe en el proceso que estamos pasando, ya sea espiritualmente o materialmente, físicamente. A veces viene una enfermedad o algo y llega la duda en tu vida, que más cuando te dan así, vas a la clínica y te dan un pronóstico de una enfermedad, creemos que tienes esto o va a pasar esto. Y como que el enemigo viene a querer también a hacer que tu fe desvanezca. Y dices, no, y si sí va a pasar eso, o si es cierto eso. No, en ese momento tenemos que levantarnos con más fuerzas, y pues también aquí en la palabra, ¿verdad? Basarnos en la palabra, fortalecernos en la palabra, porque aquí también la palabra nos fortalece y nos hace sentir seguros de Dios, seguros Amén. En Dios, que no va a pasar mayor cosa, que si esto está tocando a tu vida o está pasando a tu vida, tú tienes esa fe, esa certeza de decir, yo voy a pasar esto, o si esto ha llegado a mi vida es porque Dios lo ha permitido, pero yo voy a salir vencedora, voy a salir vencedor. Amén. Yo voy a ganar esta batalla.
Como por ejemplo yo en lo personal, ahorita con el embarazo a veces me siento así, ya sin fuerzas, agitada, a veces el aire, siente uno que ya no, en las mañanas cuando uno se levanta, pero le digo, Señor, qué bueno eres, Señor, porque a veces me siento débil, a veces me siento que ya no puedo, pero tú me renuevas las fuerzas. Entonces yo me siento segura, yo digo, gracias Señor, porque tú me estás ayudando, tú me estás dando las fuerzas. Y así es también en un proceso que estemos pasando, ya sea una enfermedad o en lo espiritual, que a veces ya no tienes ese deseo, ese anhelo de querer ir a la iglesia, o ese deseo de orar en tu casa, de ayunar en tu casa, de tener esa comunión con el Señor, se va perdiendo poco a poco, te acomodas, te enfocas en otras cosas, como que ya te estás desviando, pierdes esa comunión con el Señor, tu fe también se está desviando, tu fe también está desvaneciendo. Entonces el enemigo está ahí listo para cuando ya llega algo a tu vida, pues no, esta ya no está fortalecida porque no está leyendo, no está leyendo la Biblia, ya no está más en comunión con Dios, ya no está orando. El diablo está viendo en qué cositas estamos fallando para que él pueda atacarnos y destruirnos, pero no, hay que uno fortalecerse en la palabra, aumentar nuestra fe, crecer espiritualmente en nuestra fe, para cuando llegan esas cosas a tu vida, estemos fortalecidos, estemos preparados y tengamos esa seguridad, esa certeza de que todo va a estar bien. Como dice la hermana Mónica, o sea, no ver el problema, ver más allá del problema, que ahí está Jesús a nuestro lado, que está con nosotros. Jesús va peleando esa batalla con nosotros. Amén. Solo tenemos que sentirnos seguros de que Él está con nosotros y que vamos a vencer esa prueba, esa lucha, o ya sea una enfermedad que uno tenga, yo no sé, usted que está allí, esté pasando un proceso le hayan diagnosticado alguna enfermedad o algo, todo pasa con un propósito. ¿Por qué? Porque el Señor está permitiendo que llegue eso a tu vida, para que entonces después vas a decir, lo logré, vas a ver para atrás y wow, estaba allá y vi, sentí que tal vez ya no tenía las fuerzas, pero ahora estoy aquí, el Señor me trajo acá, y hasta uno mismo se sorprende, y eso te ayuda ahora a ayudar a tu hermana, a ayudar a tu hermano, y decirle, no tengas miedo, tú puedes, tú lo vas a lograr, agárrate de la mano del Señor. Y esa persona a veces necesita esa palabra, necesita que alguien llegue, pero ¿cómo vamos a poder ayudar a esa persona si no hemos vivido, si no hemos pasado por ese proceso? Entonces yo con seguridad voy a ir y digo, mira, yo pasé por esto, estuve así, acá, pero el Señor me levantó, el Señor me ayudó, y si me ayuda a mí, te va a ayudar a ti. Entonces esa persona se va a sentir, sí, yo lo voy a hacer, yo lo voy a lograr, yo voy a poder en el nombre de Dios, y ayudas a que esa persona también se conecte a la presencia de Dios. Amén. Y sea fortalecida su fe. Amén, gloria al Señor. Y Job, después de todo su proceso, dijo, ¿verdad? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tiene una cercanía más con el Señor y un conocimiento más pleno de quién es Él realmente. Así que hay que crecer en el amor y en la fe. Y le doy el lugar a mi hermana para el siguiente punto. Amén. Le estamos quitando y vamos a hacer otra parte para la siguiente. No, es que de verdad son muchos puntos importantes. Sí, es que la fe es muy profunda y hay mucho, pero sí. Adelante. El amor también, hermana, el amor. Pues, ahí ya no comentamos por causa de lo primero. Pues si leemos todos los evangelios, el Señor Jesucristo nos habló de mucho sobre el amor. Amén. Y si hablamos de fe, uy, hermana, ya ni me lo vuelvo a mencionar porque se me están viniendo cosas. Mejor siga yo si quiero. No. Pues, otra evidencia del cual nosotros debemos de dar como hijos de Dios, que es parte de la gracia que hemos recibido y que tenemos que crecer, es en la santidad. Aleluya. El deseo, debe de haber en nosotros un deseo ardiente de vivir en santidad. ¿Y sabe por qué? Porque dice Efesios, porque fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Mire, lo importante, porque fuimos escogidos antes, que ni siquiera nosotros nos imaginábamos. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha. O sea, y
esa palabra a mí me llevaba a pensar y decía, Señor, o sea que antes de que tú me formaste, yo fui escogida, o sea que yo no fui hecho en esta condición, o sea, no fui hecha con ese propósito de esta condición tan pecaminosa, de esta condición tan pecadora que falla al Señor todos los días, porque todos los días fallamos al Señor, porque dice que el que se cree que es justo, pues no hay ni un justo, dice la palabra, ni uno. Entonces todos pecamos de alguna otra manera, pero por esa gracia recibida de parte de Dios es menester venir al Señor todos los días y decirle, Señor, perdóname. Por eso es muy importante a veces recalcar que antes de irnos a acostar hagamos una oración para pedir perdón al Señor por nuestros pecados, porque quizá el mañana no habrá, quizá no amanecemos, nos da un ataque cardíaco, imagínense, nos quedamos ahí en la cama y ya ni nos levantamos. Y nuestra alma, y si pecamos en el día y no le pedimos perdón al Señor, y puede ser que eso nos puede conducir a una muerte espiritual. Aleluya. Amén. Aunque llevamos quizás 20, 30, 40 años Amén. en los caminos del Señor y al final lo perdemos. Entonces, sabiendo nuestra condición pecaminosa, en lo cual pues nuestra carne falla y peca, y me llevaba a pensar, o sea que no fui hecho yo para vivir en este cuerpo tan pecaminoso. Yo fui formada, dice, fui escogida antes de la fundación del mundo para vivir en santidad, para ser santos sin mancha. O sea que nuestro vestido, nuestra vestimenta debe de estar impecable, debe estar sin mancha. Y aunque fallamos, pero si venimos al Señor, dice la palabra que abogado tenemos para con Dios. Y Él es Dios bueno y misericordioso, perdonador de nuestros pecados. Y eso nos lleva a limpiar nuestra vestimenta todos los días y llevar una vida en santidad. ¿Y cuál es esa vida en santidad? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Porque uno puede decir, bueno, ¿cómo yo puedo vivir en santidad? ¿Qué debo de hacer? Uno de los donde el enemigo ataca muchas veces, es nuestra mente, es nuestros pensamientos. Nuestro pensamiento es un campo de batalla. Y es un campo muchas veces muy débil y nos hace caer fácilmente de la gracia de Dios, de ese perdón que hemos recibido. ¿Por qué? Porque una mente vacía es un campo fértil para Satanás. Y es por eso que debemos de cambiar nuestros pensamientos. Y no voy a entrar en detalles, solamente me quedo que debemos de cambiar y resetear nuestra mente con cosas positivas, con cosas de Dios, con todo lo que proviene de Dios. En esto pensáis, dice el apóstol Pablo. También tenemos que cambiar nuestra conducta. No podemos seguir siendo los mismos. Tenemos que cambiar nuestra conducta. Y esto es un proceso muy difícil que a muchos, que a mí en lo particular me ha costado. Y sé que muchos batallamos con nuestra conducta, de la forma como nos comportamos, de la manera como contestamos, de la manera como nos referimos a los demás. Nuestra conducta es una forma en la cual nosotros herimos sentimientos, lastimamos, ofendemos y cuánta cosa. Si yo me metiera, haríamos otro mensaje con respecto a nuestra conducta. Entonces tenemos que cambiar nuestra conducta, que es parte de nuestra vida santa delante de Dios. Amén. También tenemos que vencer todos los deseos malos de nuestra carne, nuestras pasiones, esos deseos que muchas veces nuestros ojos nos llevan a desear, por ejemplo, a codiciar lo ajeno, a desear lo que no es de nosotros, lo que no nos pertenece, y muchas veces nos pasa. Miramos tal persona que se compró, un ejemplo, nada más voy a usar ejemplos, se compró un carro y dice, ay, qué bonito carro tiene esa persona, o qué bonito carro tiene ahora la hermana, el hermano.
ay, pues yo quisiera tener uno igual. Y bueno, es bueno pues, pero también la palabra de Dios dice que no codiciemos lo que tienen los demás, lo que tiene tu hermano, no codicies lo que tiene tu prójimo, porque también estamos pecando. Entonces, esos son deseos, porque uno desea lo que tiene alguien más. Y así podemos enfocarnos en todos esos deseos que nuestra carne muchas veces nos lleva y nos habla la palabra de Dios, todos esos deseos carnales, esos deseos de lascivia, esos deseos de lujuria, esos deseos de codiciar la mujer de tu prójimo, todas esas cosas, y podríamos entrar en detalle, pero es mucho tiempo para hablar de eso, así que nos quedaremos en todo lo que es deseo de nuestra carne. Tenemos que ir venciendo todos los días si queremos crecer y vivir en santidad, que es parte del crecimiento espiritual de nuestra vida. Tenemos que ir renovando nuestro entendimiento, que cada día por medio de su palabra, la palabra es la que nos va a ir renovando esos malos pensamientos que muchas veces vienen a nuestras vidas, porque a veces pasa, en un momento uno, su pensamiento está pensando cosas malas y uno dice, bueno, a mí me pasa, y le digo, no, Señor, en este momento yo reprendo todos esos malos pensamientos. Amén. Que vienen a nuestra mente, como por ejemplo, uno de los días de la semana pasada yo me ponía a pensar, iba dejando a mi hija a la escuela y yo decía, ay Señor, guarda a mi hija de cualquier atentado, de todas esas cosas que se escuchan, Señor, y venía a mi mente, Señor, ¿qué tal si un día yo vengo a dejar a mi hija y ya no lo vuelvo a ver? Y habíamos tenido como una pequeña discusión con ella, y yo la dejé y ella se quedó molesta y yo también estaba molesta, y me quedé pensando en eso y digo, Señor, que tenemos que hacer ese cambio, porque qué pasaría de que así como ella se quedó molesta ahorita y yo molesta, y qué tal si hay un atentado en esta escuela y yo no vuelvo a ver más a mi hija. Entonces, estaba pensando, entonces vinieron muchas cosas más malas a mi mente, y me recordaba todos esos atentados que ha habido en las escuelas donde los niños han muerto y los padres ya no han visto a sus hijos, y vinieron toda esa mente, pero yo dije, esos pensamientos, pero yo dije, ay, en el nombre de Jesús yo reprendo todos esos malos pensamientos que están viniendo a mi mente. Uso nada más esto como ejemplo, porque todos los días nuestra mente, nuestro pensamiento es atacado de luchas, de situaciones como el ejemplo que les puse en este momento. Entonces por eso dice la palabra que tenemos que renovar nuestro entendimiento cada día. ¿Cómo? Por su palabra. ¿Cómo? Por una comunicación íntima con el Señor. ¿Cómo lo vamos a lograr? Por medio de la oración y manteniendo una relación con Dios. También debemos de tener, me voy a ir más rápido en este punto porque pues ya es tarde, debemos de tener un crecimiento en obras y en bondad y en misericordia para con los demás, porque eso dará prueba de la vida, es una evidencia de la transformación que Dios ha hecho en nuestra vida. Tenemos que tener prueba de esa obra transformadora que el Señor ha hecho en mi vida, en nuestras vidas. Porque las obras y la bondad y la misericordia van de la mano con esa gracia inmerecida que nosotros hemos recibido. Es parte de la gracia de Dios, es parte del conocimiento de Dios, porque cómo yo voy a ver la necesidad de mi hermano si yo no he visto las obras que Dios ha hecho en mi vida. El mejor en hacer obras en nuestra vida, el ejemplo es nuestro Dios. Él no escatima nada en nosotros en hacer grandes obras y prodigios en nuestras vidas. Él nos da salud, Él nos da vida, Él nos ha sanado de enfermedades, Él nos ha librado de la muerte. ¿Qué no ha hecho el Señor por nuestra vida? Así que grandes obras el Dios ha hecho en nuestra vida, y de la misma manera nosotros tenemos que abundar en esa obra. Tenemos que abundar en esas obras, ya sea dentro de casa de Dios y fuera de casa de Dios. O sea que estando en casa tenemos que hacer esas obras. Cuando nuestra líder nos llama, nos dice, hermanas, hoy hay reunión, deme 5 minutos de su tiempo. Y muchas veces nosotros vemos las indiferencias y nos vamos y nos importa. Y eso no estamos haciendo bien las obras de esa manera, porque
las obras de Dios, o sea, que el estar en medio de su rebaño, nosotros tenemos que evidenciar esas obras de Dios en nuestras vidas, correspondiendo de la misma manera, así como el Señor ha hecho en nosotros, de igual manera nosotros tenemos que hacer por los demás, porque no estamos trabajando para un liderazgo. No, yo no estoy trabajando para mi hermana Rubí, yo no estoy trabajando para el pastor, yo no estoy trabajando para los diáconos, yo estoy trabajándole para Dios, aleluya, que es el dueño de esta obra, es el dueño del cielo y de la tierra, y que todo lo que hagamos aquí, dice que hagámoslo como para Él. Amén. Entonces aleluya, yo debo de crecer en obras, debo de crecer en bondad. Debemos de ser bondadosos, debemos de ser misericordiosos, porque el primer bondadoso en nosotros, viendo nuestra condición en la cual nos encontrábamos, vino a dar a su Hijo, nos dio a su Hijo para que Él muriera en ese madero y llevara todas nuestras culpas, nuestros pecados sobre sus hombros, sobre su carne, sobre su cuerpo, siendo Él un hombre santo, sin pecado, sin mancha. Él llevó todos nuestros pecados sobre Él. Él es bondadoso, Él nos lo dio todo. Él tuvo misericordia de nosotros, dándonos a su Hijo para que nosotros no perezcamos. Así es como el Señor nos debe de ayudar para ir creciendo todos los días, de ir creciendo en amor, ir creciendo en fe, ir creciendo en bondad, en misericordia, en obras, que es parte de la gracia del Señor. Adelante. Amén, amén, hermana. ¿Por qué debemos de ser santos? Que es el punto que está compartiendo la hermana, ¿verdad? Bueno, el Señor simplemente nos dice en su palabra: sed santos porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Así que si queremos ver al Señor, llegar un día delante de su presencia, tenemos que santificar nuestras vidas, ser santos para Dios. ¿Qué significa ser santo? Santo significa ser apartado, separado para Dios. Ese es el significado de ser santo, hermanos. Por si algunos quizás no dicen, bueno, ser santo, ¿qué es ser santo? Apartar su vida para Dios, consagrar su vida para el Señor. La santidad proviene de Dios. La santidad, la esencia de Dios es santidad. Él es santo. Y nosotros que le entregamos nuestra vida a Jesucristo, entonces debemos de procurar la santidad de nuestras vidas, separar nuestra vida del pecado, de la mundanalidad, de la inmundicia, de la debilidad carnal, para consagrar nuestra vida, nuestra mente, nuestros pies, nuestras manos, nuestro corazón, nuestra boca, nuestros oídos para Dios. ¿Por qué le menciono todas estas áreas? Porque son miembros de nuestro cuerpo que se prestan para pecar. Entonces la palabra nos insta y nos dice que no prestemos nuestros miembros como instrumentos de iniquidad, porque ahora ya no estamos bajo el pecado, ahora estamos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y la obra santificadora se lleva a cabo en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. De acuerdo, nosotros permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Muchas veces las personas dicen, ay, pero yo no voy a la iglesia porque ese dice que es cristiano y tiene 30, 40, 50 años en la iglesia, y yo lo veo así. Bueno, si él se quiere batir en el pecado, que se bata él, porque yo voy a perder la salvación de mi alma por alguien que no está permitiendo la santificación en su vida. Su salvación vale más que todo, hermanos. Así que necesitamos santificarnos, porque simplemente si queremos ver al Señor tenemos que ser santos, porque sin santidad no le vamos a ver, hermanos. Así que eso es algo que nos pide la palabra del Señor. Ahora bien, una vez explicado qué es el ser santo, apartar nuestra vida para Dios, quiero leerle aquí un versículo en 2 de Corintios 6. Pero antes de leerle ese versículo, quiero leerle unos versículos anteriores, porque si no, no tiene esencia. En el versículo 14 dice: no os unáis con yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. No es que nosotros nos creamos superiores, pero si
las malas amistades corrompen las buenas costumbres, lo dice la palabra. Y si eso corrompe nuestra santidad, nuestra consagración para Dios, debemos de marcar una línea y poder ir separándonos de aquello que nos contamina delante del Señor. Esto va para los jóvenes y también para nosotros en todas las áreas. Luego dice, ¿qué concordancia tiene Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo? No podemos revolvernos y actuar igual, pensar igual, hablar igual, porque eso nos corrompe. Dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Debe haber una diferencia. Dice, porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual, fíjese lo que dice el Señor, salid de en medio de ellos, o sea, no podemos estar ahí revueltos, hermanos, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Y el Señor dice, salid de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Mire, este es el versículo que le quería leer. Yo creo que sí se entendió, ¿verdad? El contexto, o me expliqué bien, hermanos, que debemos de irnos despojando quizás de amistades, quizás de costumbres, quizás de cosas, tenemos que ir dejando porque ya no hay relación entre lo inmundo y la santificación que Dios nos ha dado como hijos de Dios al aceptarle como Señor y Salvador. Y mire lo que dice este versículo, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, muchas promesas de parte de Dios, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Quién lo dice? El Señor en su palabra. Que nos limpiemos de toda contaminación de la carne, hermanos. Que nos alejemos, que nos apartemos para consagrar nuestra vida para Dios. Y a veces las amistades nos hacen actuar, hablar y hacer cosas que deshonran el templo y la morada que el Espíritu Santo ha venido a hacer en nosotros. Entonces, si ya el Señor pagó y nos lavó con su sangre preciosa, nosotros tenemos que santificarnos a nosotros mismos. ¿Cómo? Apartándonos, dice el Señor ahí, limpiándonos de toda inmundicia, de todo pecado, de toda contaminación de la carne. Y eso es decisión individual y personal de cada uno de nosotros. Yo no puedo decidir en la hermana, ella decide. Ella no puede decidir en mí. Amén. Yo decido seguir con lo que me corrompe y lo que me contamina o cortarlo. Incluso no puedo ni influenciar en mi esposo, ni él en mí. Puedo darle un consejo, decirle, mira, yo creo que esto está afectando tu vida espiritual, pero hasta ahí. Amén. Él es el que determina y decide cortar de raíz y apartarse, como dice aquí, limpiarse de toda contaminación de pecado, para que la obra santificadora del Señor se lleve a cabo en nosotros. ¿Por qué es necesario? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Así que, hermanos, es algo que es necesario si queremos gozar de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Y añadiendo un poco más a lo que habló la hermana Cecilia, en Primera de Pedro, en el capítulo 1 y el verso 13 dice al 16, porque eso dice, ceñid vuestra mente, sed sobrios y fijad toda vuestra esperanza en la gracia que os será dada cuando Jesucristo se manifieste. Como hijos obedientes, no os conforméis a los malos deseos que teníais cuando estabais en vuestra ignorancia. Antes, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta.
dice la palabra. Amén, Y después aleluya. sigue el versículo que la hermana dijo, sed santo, escrito está, sed santo porque yo soy santo. Amén. Una palabra clara y directa, hermanos. Así que eso es una decisión propia de nosotros, el santificar nuestras vidas, el separar nuestra vida para la consagración del Señor. La santidad proviene de Dios, su esencia es santidad. Nosotros no podemos ser santos por nosotros mismos, sino por la obra santificadora del Espíritu Santo en nosotros. De acuerdo, nosotros permitamos que el Espíritu Santo obre siendo obedientes, porque el Espíritu Santo nos redarguye, nos compunge de pecado, pero muchas veces nosotros somos duros de corazón y no cedemos a la voluntad del Espíritu Santo que nos está redarguyendo. Entonces ahí, hermanos, también estamos hasta en un riesgo, hermanos, de que Dios nos entregue una mente reprobada por la dureza de nuestro corazón, y ese sería otro tema, pero le dejo el lugar a mi hermana, algo que quiera agregar mi hermana Rubí, para ir concluyendo. Hay mucho que agregar. No, sí, es cierto, guardarnos, tratar de hacer lo posible para que podamos estar en santidad, porque pues si no, no veremos al Señor. Yo no me quiero quedar, yo la verdad, mi anhelo, mi deseo y todo es, mi prioridad es ver al Señor, estar con Él y no quedarme el día que Él venga por sus hijos, por sus escogidos. Yo quiero ser uno de ellos. Y como dice la hermana Ceci, pues sí, el Espíritu Santo está ahí, redarguyéndote. Cuando estás a punto de hacer algo o viene algo a tu vida de presentarse que pareciera que fuera bonito, pero que a la vez sabemos que no. A la vez sabemos que no nos conviene estar ahí o no nos conviene hacer eso. El Espíritu Santo viene y nos redarguye o nos hace sentir, no, ¿qué pasó eso? No, eso no te conviene o eso no lo puedes hacer. Entonces uno pues lo evita, como dice la hermana, pues mejor reprender esos malos pensamientos en el momento y poder esquipear esas partes o esas situaciones que llegan a nuestra vida y uno alejarse para poder tratar de vivir en santidad, para poder tratar de hacer las cosas bien para Dios. Como yo siempre me pongo a platicar con mi hija, le digo, trata, yo sé que hay muchas cosas en el mundo, hay muchas ofertas del mundo, cosas que van a llegar a tu vida, que tú crees que no es tan malo, que no pasó nada, pues si fulano o fulana lo está haciendo, y la veo bien, la veo normal, no pasa nada. No hay nada, o Dios no castiga. No es eso de que Dios nos castiga, no, Dios no nos castiga, sino que cada paso mal que demos trae una consecuencia mala a nuestra vida. Pero yo le digo a ella, vive en comunión con el Señor y el Espíritu de Dios te va a hacer ver, te va a hacer sentir cuando tú estás ya queriendo cometer algo. No va a llegar y te va a decir, hey, ahí no puedes ir, o eso no lo puedes hacer. Si Él está haciendo, tú no. Tú eres mi hija. Entonces nosotros debemos de separarnos. Si fulana o fulano lo hace, déjalo, le digo, porque, bueno, me comentaba de que había usado el teléfono en la escuela, una tarea que le habían puesto, y que ella dice que vio que todos empezaron a sacar el teléfono y no anotaron en sus notas lo que el maestro les había puesto ahí. Y si yo vi que todos lo empezaron a hacer, pues yo también empecé a tomar la foto. Y el maestro se dio cuenta que ella estaba. Y entonces le llamaron a sus superiores y le fueron a quitar el teléfono. Y dice, mami, pero todos lo estaban haciendo. Dice, y a mí y a otro compañero fue nada más que nos quitaron el teléfono. Y los demás que estaban usando el teléfono para otras cosas no se los quitaron. Entonces le digo, ¿ves? O sea, ya porque ellos van a hacer lo mismo, yo también lo voy a hacer. No, tú eres diferente. Tú tienes que hacer las cosas bien. Una enseñanza que el Señor le quería dar ahí. Es lo que le dije, tú tienes que hacer las cosas bien para que te vaya bien, porque a veces uno por mirar, no pasó nada, yo también lo hago, y caemos. Y resulta que a nosotros y a nosotros, por seguidores, nos pasan las cosas. Yo digo, no, hija, tienes que saber pedirle la dirección a Dios. Dios, ayúdame, Dios, háblame en el momento que yo esté a punto de cometer o de querer hacer algo. Házmelo ver, Señor, hazme sentir que no debo de hacer eso, porque a veces somos ingenuos y nos dejamos llevar, pero no, el Espíritu de Dios está ahí, siempre redarguyéndonos, no, esto no te conviene, esto no puedes hacerlo, pero no es nada, eso no pasa, son cosas simples, eso Dios no lo, como muchos
personalmente a veces lo decimos, ¿verdad? Dios no nos castiga, Dios es amor, Dios. No, es que de nosotros depende, de nosotros tomar las buenas decisiones y de vivir en santidad con el Señor. Amén. La verdad, yo sí les digo y les animo que tratemos la manera, como hijos de Dios, tratemos la manera de vivir en santidad, porque el Señor Jesús nos vino a dar un buen ejemplo. Él vino a este mundo, Él recorrió este mundo en carne propia. Él sufrió también esas ofertas, esas tentaciones del enemigo mismo, llegó a tentarlo, pero el Señor Jesús no cayó, no cayó. Él vino a darnos el mejor ejemplo para nosotros seguir, porque Él no cayó en el pecado. Él venció todo eso que nosotros estamos también pasando y luchando. Y si Él nos vino a dar ese ejemplo, nosotros también lo podemos lograr, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Pues esperamos de verdad, hermanos, que este tema le haya edificado a crecer en el amor, a crecer en fe y a crecer en santidad. Amén. Así que esperamos que le edifique, hermano. No sé si mi hermana quería concluir. Sí, hermano, nada más para concluir, pues que esta palabra quede en sus corazones y que sea el Señor pues obrando en nuestras vidas, haciéndonos entender, haciéndonos saber por medio de su Espíritu Santo, redarguyéndonos que necesitamos crecer en la gracia de Dios, necesitamos crecer en esa gracia que se nos ha sido dada, necesitamos crecer en conocimiento. El conocimiento es muy importante, como decía nuestra hermana Cecilia al principio, porque es el que nos va a mantener firme, nos va a mantener sólido, creyendo en ese Dios todopoderoso. También el conocimiento el conocimiento no debe ser menor que cuando nosotros venimos a Cristo. Si tenemos 10, 20, 30, 40 años en el camino del Señor, debemos de reflejar esa gracia en nuestra vida. Debemos de reflejar ese conocimiento adquirido a través de los años. Porque entonces, ¿dónde quedaría los mensajes de nuestros pastores que se sacrifican horas de su vida dando, sacando, haciendo un bosquejo para traernos un mensaje, para darnos esa comida exquisita que nos imparta cada domingo, cada miércoles, cada viernes, y quizá usted cada jueves, cada lunes, cada martes, no lo sabemos. Entonces hay que es menester tomar en cuenta todo ese valor que cada siervo de Dios da al traer esa palabra del Señor, y la debemos de poner por obra en nuestra vida para ir creciendo en gracia y ir creciendo en ese conocimiento que solo proviene de parte de Dios. El conocimiento de este mundo es vano, el conocimiento de este mundo aquí va a quedar. El hombre ha adquirido tanto conocimiento hoy en día en la tecnología que cree que se lo sabe todo. Pero sabe, ese conocimiento solo ha venido, yo le digo a mis adolescentes, solo ha venido a matar las pocas neuronas que el ser humano tiene. Le digo, ha venido a acabar, a exterminar al ser humano por completo, porque nos pasamos mucho tiempo perdiendo tanto tiempo en las redes sociales, tantas aplicaciones que hoy en día ha salido como para absorber al hombre y irlo despojando totalmente de todo, de su mente, y haciéndole de la mente nada, porque el mayor ejemplo son nuestros adolescentes. Les hablamos y dicen, ¿qué lo dijiste? No, es que no estaba escuchando. Pues ¿cómo van a estar escuchando si están siendo absorbidos su mente en esa situación? Entonces el conocimiento, yo hago de cuenta y lo veo así, que la tecnología, el conocimiento del hombre ha absorbido tanto la mente de los hombres, del hombre en general, de la humanidad completa, que nos ha apartado del conocimiento de Dios, del conocimiento de su palabra, del conocimiento de esa gracia que hemos adquirido a través de su Hijo amado Jesucristo. Y muchas veces lo reflejamos porque tenemos en poco esa gracia que hemos recibido de parte del Señor. Así que esa palabra que sea el día de hoy, que quede en nuestros corazones, que la pongamos por obra y que la analicemos y podamos
hacernos una pregunta hoy en día: ¿será que estoy creciendo en esa gracia? ¿Será que estoy creciendo en conocimiento? Y si nuestra respuesta sería no, pues entonces pues hoy se nos dio las armas, cómo crecer en el amor, cómo crecer en fe, cómo crecer en santidad, cómo crecer en bondad, cómo crecer en misericordia. El ejemplo de la palabra del Señor, ahí vamos a encontrar los grandes ejemplos de los grandes hombres que Dios usó en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, de cómo Dios transformó la vida de estos hombres a través, por medio de su gracia y del conocimiento que viene de lo alto, que viene de lo alto de parte de Dios. Amén. Aleluya. Bueno, hermanos, pues Dios les bendiga. Gracias por estar ahí, hermanos, de verdad, y esperamos que esta palabra la guardemos también nosotros, porque también es para nosotros, en nuestro corazón, la atesoremos y la pongamos por obra. 3 áreas en las cuales debemos de crecer: en amor, en fe y en consagración o santidad para el Señor, porque a eso nos llamó el Señor. Así que vamos a orar dándole gracias al Señor.